Comenzaremos nuestro tercer video de farmacología hablando sobre las bacterias, porque esto dará hincapié a todo lo que conlleva el uso de antibióticos, que es nuestro tema principal. Bueno, hablaremos qué son las bacterias. Estas son organismos procariotas, generalmente son unicelulares, que se encuentran en casi todas las partes de la Tierra. Son vitales para todos los ecosistemas y para algunas especies que pueden vivir en situaciones extremas de temperatura y presión y que sin ellas no sería posible su existencia. En el cuerpo humano está lleno de estas. De hecho, se dice en algunos libros que son más las bacterias que las células que están en el cuerpo. La mayoría de las bacterias que se encuentran en el organismo no producen ningún daño, al contrario, son beneficiosas. Nuestro siguiente tema son los diferentes tipos de bacterias y las más importantes en el mundo de las bacterias pues son las positivas y las negativas. El gram negativo se diferencia porque no tiñen de color azul o violeta una vez que se les aplica la coloración o tinción de gram. Bueno, esta diferencia de la gram positiva posee una membrana externa que ayuda a mantener la estructura y es una barrera impermeable a macromoléculas que ofrece una protección a diferentes condiciones. Sí tiene un espacio periplasmático y esta red de mureína que se le conoce pues se presenta en una sola capa y poseen proteínas en concentraciones muy grandes. A diferencia de las gram positivas, pues el color va a ser de tono violeta o azul en la tinción de gram, no tiene una membrana externa, no tiene un espacio periplasmático y la red de mureína está desarrollada y llega a tener hasta 40 capas, a diferencia del gram negativo que solo tiene una. Poseen componentes como ácidos y polisacáridos muy complejos, a diferencia de las gram negativas. El siguiente tema son los Streptococcus. Bueno, los Streptococcus pertenecen a la familia de Streptococcae, que se trata de bacterias gram positivas. Son anaerobias facultativas, son inmóviles con forma esférica o coco como se ven en la imagen y algunas especies tienen cápsula o normalmente se agrupan formando cadenas de dos diplopocos o más bacterias. La identificación de los Streptococcus por métodos convencionales es difícil, pues las células al ser esféricas en muchos casos no se pueden identificar por especie, sino por su determinación antigénica. El reservorio principal de esta bacteria pues es en boca, en piel, en el tracto ginecotáureo, intestinal y respiratorio de humanos y de animales principalmente como los mamíferos. Y los hospedadores pues como bien lo mencioné son humanos y animales como mamíferos, aves y peces. Y las vías de entrada principalmente está la respiratoria, la parenteral, la mucosa, la dérmica y la digestiva. Nuestro siguiente tema es Escherichia coli y bueno, esta bacteria es gram negativa por lo que es la más sensible a las cefalosporinas y su estructura es muy diferente, ya que tiene un flagelo y esto nos indica que es una bacteria móvil que ocupa ese movimiento con su sistema de defensa y necesita de un lugar húmedo para que se pueda defender en movimiento. Tiene adhesivos que lo llegan a proteger ya que producen una reacción inmunitaria. La membrana del péptidoglicano en medio es por lo que las bacterias generalmente penicilinas no le hacen efecto. Las bacterias se encuentran en nuestro intestino y nos causan infecciones urinarias, principalmente a las mujeres. Esta bacteria no produce muchas toxinas, por lo que no es muy tóxica. Sin embargo, la capacidad de agarrar genomas de otras bacterias y activarlos también puede agarrar beta-lactamases, que será un punto que hablaremos después, y hacerse resistente a las penicilinas. Esta bacteria necesita de muchos carbohidratos, por lo que no necesitará mucho grupo hemo, que no ataca a nuestra sangre. Le va a interesar más un lugar donde haya carbohidratos y haya un medio por el cual pueda moverse, como lo es la orina, que ataca en el sistema urinario. La síntesis de péptidoglicano es muy importante para los antibióticos. Consta de 4 fases y la fase número 1 nos habla de la síntesis de precursores solubles en el citoplasma.
Los monosacáridos que luego van a construir la unidad disacárida repetitiva del esqueleto del peptidoglucano, que va a ser en este diagrama que pongo, que es NAM y NAG, que se activan al unirse al UDP, que es el uridín difosfato. En general, los monosacáridos que han de incorporarse a los polímeros de la pared celular bacteriana se activan mediante la unión de neoclócidos fosfato. Por lo tanto, en esta fase se sintetizan por separado el NAG UDP y NAM UDP. En el punto número 2 es cuando estos precursores son transferidos a un transportador lipídico situado en una membrana citoplasmática donde se formarán las unidades disacáridas con el pentanopéptido. Y bueno, el UDP NAM se transfiere ahora a un transportador de membrana llamado un decaprenil fosfato, que es el diagrama que vemos, que va a ser una reacción catalizada por una translocasa específica. Bueno, nuestro punto número 3 son cuando las unidades disacáridas se van a polimerizar en cadenas lineares fuera de la membrana, pero aún unidas a un fosfato de la misma membrana. Esto es conocido como la polimerización de varias unidades disacáridas, porque ahora el bactoprenol se da la vuelta, como lo vemos en este diagrama. Es un poco complejo de entender, pero es sencillo si ponemos mucha atención, pues en esta membrana, de modo que logra que el precursor resulte de la fase 2, quede expuesto y va hacia el medio exterior de la membrana. Y en la fase 4, pues es un polímero surgido de la fase anterior de la cadena lineal del PG, que esta no va entrecruzada y está uniendo un transportador lipídico de la membrana. La conjugación bacteriana inicia con un mecanismo de transferencia de genes entre la célula donante y receptora. Cuando un plásmido entra a la porción del ADN y separa los cromosomas principales que lleva la información genética para codificar las funciones como la resistencia a los antibióticos. Por eso es tan importante este punto. En el primer paso es cuando entra en contacto de la célula donante al receptor. El pilus reconoce y se une a sitios específicos de la pared celular del receptor. El plásmido es movilizado para su transferencia cuando una enzima corta una cadena del plásmido y es una secuencia llamada transferencia. Nuestro siguiente tema son los antibióticos. Y bueno, los antibióticos funcionan de varias formas. Por ejemplo, la acción dependiente de la dosis y la acción dependiente del tiempo. Hay bacterias que van a estar duplicando cada cierto tiempo. Entonces, si el antibiótico va a ser dependiente del tiempo porque actúa cuando se duplica la bacteria o cuando se encuentra en la fase exponencial, cuando se duplica, esta bacteria va a necesitar ciertas proteínas, por lo que el medicamento puede actuar y destruir. Bueno, la literatura dice que un antibiótico es una sustancia producida por el metabolismo de los organismos, principalmente hongos microscópicos, que poseen la propiedad de inhibir el crecimiento de los organismos. Se dividen en dos grandes grupos, que son los bactericidas y los bacteriostáticos. En los bacteriostáticos tenemos las tetraciclinas, la eritromicina, la acitromicina y la clindamicina. Y en los bactericidas, las penicilinas, las cefalosporinas, las quinolonas y el metronidazol. El primer antibiótico fue la penicilina. En 1928, Alexander Fleming observa que en una placa de Petri contaminada por un hongo común y corriente del ambiente inhibe el crecimiento de las bacterias. Más adelante, Domack donó que los ratones infectados con Streptococcus en 1932 no enfermaban si eran protegidos con un colorante químico que era el protosil rojo. Más adelante se lo consideró como las sulfonamidas. La penicilina se crea, pues se logra en 1940 cuando Chine y Floyer terminan los trabajos de producción y en 1941 se aplicó por primera vez en los seres humanos.
En esta pequeña línea traté de ejemplificar las categorías de la terapia antimicrobiana. En primer punto está la profilaxis y hay un tema que se llama profilaxis antibiótica, que después hablaremos de ella, pero es muy importante conocerla. La profilaxis es donde no hay un punto de infección. El punto preventivo puede ser después de la infección. Una terapia empírica es cuando hay un poco de síntomas y el definitivo es cuando está el aislamiento de patógenos y el supresivo es cuando hay una resolución del problema o de la infección. En el siguiente mapa nos ejemplifica la introducción del antibiótico y cómo tiempo después, muy poquito después, está la identificación de la resistencia de las bacterias. En la siguiente diapositiva hablaremos de la resistencia a antibióticos, pero aquí podemos ver cómo la penicilina en 1941 sale en seres humanos. Un año después solamente ya hay una variante de resistencia a esta. En el caso de la vancomicina y la meticiclina, 2 años después de su introducción, hay una resistencia. Lo mismo con el imipidem, 3 años después hay una, y en el caso de en el 2010, que fue la más próxima que encontré en este libro, que fue la septarolina, en 2011 pues ya había una resistencia a las bacterias. La resistencia a los antibióticos me parece uno de los temas más importantes de este video, porque así como un antibiótico puede ser la solución a una infección, pues también está la parte en la que hay algo que se opone a esa cura. Cuando un antibiótico es eficaz frente a una bacteria, se dice que esta bacteria es resistente. La resistencia a antibióticos puede ser adquirida o intrínseca. La intrínseca es una característica propia de una especie bacteriana por particular. Por ejemplo, la Pseudomonas aeruginosa siempre ha sido resistente al tratamiento de varios antibióticos, como benciclina, vancomicina y ácido fusídico. La adquirida se produce cuando una bacteria que era sensible a un antibiótico se torna a ser resistente. Estos mecanismos bioquímicos son responsables de la resistencia de un antibiótico, que son los siguientes: la producción de enzimas que inactivan el fármaco, la alteración de un lugar de unión al fármaco y la reducción de capacitación y acumulación del fármaco. Y por último, el desarrollo de vías metódicas alteradas. Los estímulos principales para el desarrollo de esta resistencia son el abuso y el uso inadecuado de los antibióticos, que muchas veces en consulta se puede llegar a ver. El uso de estos antibióticos ejerce una presión selectiva en las bacterias que las empuja a adquirir la resistencia para sobrevivir. El siguiente tema es pus y desde mi perspectiva siento que es un tema muy fácil visualmente de entender, pero explicarlo se torna un poco complicado. Hay un ciclo que es muy repetitivo en cualquier inflamación que nos lleva a tener pus. Y el primero es un forúnculo, que es cuando apenas está saliendo ese tejido del cuerpo y rompiendo la epidermis. Después está el ántrax y el flemón en tercer lugar. Puse una imagen del lado izquierdo que muestra cómo es la inflamación del acné, cómo es que se rompe la dermis y cómo esta glándula sebácea pues se está contaminada. En consultorio, donde yo trabajo, tuve la oportunidad de ver cómo se eliminaba un tejido que estaba muy purulento, que era el fondo de saco, el piso de boca en un paciente, en fondo de saco, en la parte vestibular. Los colores podemos observar en las imágenes al inicio. La encía está sumamente inflamada, de color muy rojizo profundo, y el paciente me dio la autorización para mostrar estas imágenes. La anestesia es aplicada de la manera más suave que se pueda, pero aún así es muy difícil que la anestesia tenga su efecto, porque pues hay muchísimas bacterias que van a inhibir ese proceso que tiene el fármaco. El olor es muy fuerte y muy desagradable. Los colores van de verde hacia amarillento y finalmente un poco blanco al final. Es muy doloroso para el paciente, pero bueno, eso es una manera en la que a mí me queda un poco más claro los tejidos purulentos.
Nuestra siguiente diapositiva habla sobre los diferentes tipos de infecciones. Eh, Esta es primero según el microorganismo y tenemos también según el órgano afectado. Según el microorganismo, pues tenemos que pueden ser virales, bacteriales, fúngicas o parasitarias. Y según el órgano afectado, pues pueden ser respiratorias, urinarias, cutáneas, genitales, gastrointestinales y dentales también pueden existir. Esos son como a nivel general. ¿Y cómo podemos detectar cuando hay una infección? Bueno, en muchas veces existe fiebre, escalofríos, sudores, cambio en la tos o una nueva voz, un dolor de garganta muy fuerte, úlceras en boca, dificultad para respirar, una congestión nasal, rigidez en el cuello, dolor o ardor al orinar. En el caso pues de las urinarias, la secreción vaginal inusual o irritación en la vagina, en el caso vaginal, el aumento de volumen en la orina, enrojecimiento, dolor, inflamación en cualquier parte, como en las heridas causadas por una cirugía, diarrea, vómito, dolor en el abdomen o inclusive en muchos libros conocen como un nuevo dolor. Nuestro siguiente tema son los principios del tratamiento con antibiótico y alguna forma en la que yo pude entenderlo fue como haciéndome preguntas. Entre estas, pues, qué factores son importantes para elegir un antibiótico adecuado en caso de infecciones odontológicas. Y bueno, antes de elegir un antibiótico para el tratamiento de una infección, el odontólogo pienso que debe primero analizar los factores importantes, el paciente y esta susceptibilidad de la bacteria, los factores relacionados con el paciente que deben tomarse en cuenta al elegir un antibiótico adecuado, los cuales inician con los antecedentes de alergias a los antibióticos, función hepática y renales, resistencia a las infecciones. Por ejemplo, si se trata de un hospedero comprometido, o sea, enfermedades inmunocomprometidas, la capacidad para tolerar fármacos orales y la gravedad de la infección, la edad, si la paciente es mujer, si está embarazada, si está lactando o toma anticonceptivos orales. Siguiendo con las preguntas que considero que son muy importantes plantearlas al momento de preinscribir antibióticos es el tiempo. La duración del tratamiento depende de la naturaleza de la infección. Si la respuesta al tratamiento es algo que nos va a ayudar mucho. Los esquemas no deben ser prolongados sin justificación, debido a lo que esto resulta innecesario y puede tener efectos adversos, entre otros, pues como ya lo platicamos, la resistencia a los antibióticos. En una nota que encontré de un libro hablaba sobre si el paciente no ha presentado mejoría clínica al tercer día, entonces tiene que venir a consulta y tenemos que suspender ese antibiótico y cambiarlo. Otro tema que me pareció muy importante es cuál es la diferencia entre un antibiótico de espectro limitado y uno de espectro amplio. Bueno, los antibióticos de espectro limitado son eficaces contra una gama reducida de microorganismos, con algunas bacterias gram negativas y gram positivas. Los antibióticos de espectro amplio actúan sobre un número más amplio de bacterias gram negativas y positivas. Se recomienda elegir un antibiótico de espectro limitado al tratar infecciones odontológicas porque no ponen en riesgo la vida. Algunas indicaciones básicas para el uso de antibióticos con una cobertura de amplio espectro la constituyen las infecciones odontológicas que pueden poner en riesgo la vida, ya que no es posible la indicación del microorganismo causal. Bueno, ¿y cuáles son estos antibióticos de espectro limitado? Pues puede ser la penicilina VK, eritromicina, acitromicina, claritromicina, clindamicina. Y los antibióticos de espectro extendido, pues es la amoxicilina con ácido clavulánico. Los antibióticos de espectro amplio, pues son las tetraciclinas y las ciprofloxacina. Es muy importante entender que el antibiótico se va a distribuir por medio del plasma. La mayor parte de los antibióticos se distribuye bien en los tejidos blandos. La siguiente pregunta me parece muy importante.
eh, dice qué efectos adversos pueden generar los antibióticos que deben admitirse al paciente y cómo se manejan. Creo que esto es algo muy importante porque, como lo mencionaba con la resistencia a los antibióticos, bueno, ¿cuándo debo saber en qué momento puede haber un evento adverso, ¿no? Bueno, los antibióticos, en particular los de espectro amplio que ya mencionamos, alteran la flora del estómago, lo que provoca diarrea e infecciones micóticas. Para ayudar a evitar este problema se convierte en consumir microorganismos vivos conocidos como probióticos. Eso es algo que nos va a ayudar mucho. Pero uno de los efectos adversos que pueden existir, pues es una sobreinfección. Las infecciones micóticas, por ejemplo, las vaginales, por otras bacterias como los bacilos y los estafilococos son en particular más comunes con los antibióticos de espectro amplio, aunque pueden ocurrir con cualquier antibiótico. Puede haber problemas gastrointestinales como náusea, vómito, diarrea. También, pues, ya lo he mencionado, la resistencia a los antibióticos. Esta idea de que entre más tiempo, pues mejor va a ser el resultado, cuando muchas veces no es así, cuando es innecesario. Puede existir reacciones alérgicas y la fotosensibilidad, que puede ser la quemadura solar exagerada al tomar la doxiciclina, y pues para esto es evitar la luz solar. Penicilinas. El término penicilina se utiliza generalmente para denominar un grupo de antibióticos de origen natural o semisintético. Son producto de hongos de Penicillium naturarum y Penicillium chirusonnaum. Son bactericidas debido a su capacidad para inhibir la síntesis de la pared bacteriana y de activar las enzimas destruyendo dicha pared. Se constituyen principalmente por un anillo de tisoalicida y un anillo beta-lactámico, que como veremos en el siguiente diagrama se encuentran unidos y pues están unidos a una cadena lateral. ¿Cuál es el mecanismo de acción de las penicilinas? Pues es causar lisis, que es degradación bacteriana para interferir con la síntesis de peptidoglucano que se requiere para la formación de la pared bacteriana. Esto provoca que la lisis de la pared celular y la muerte de la bacteria se genera de forma automática. Por lo tanto, la penicilina es más activa contra bacterias de división rápida y carece de activación sobre los organismos o microorganismos que no están en manipulación. Las proteínas fijadoras de las penicilinas, también conocidas como PFP, están situadas en la superficie interna de la membrana bacteriana. Estos receptores están unidos a enzimas que son transpeptidasas, carboxipeptidasas y endopeptidasas. Estas enzimas están implicadas en los estadios terminales de la síntesis de la pared bacteriana y en su organización durante el crecimiento y división. Normalmente catalizan la reacción de la transpeptidasa, que remueve la terminal alanina para formar un enlace cruzado con un péptido contiguo, la cual proporciona a la célula una estructura rígida. Una pregunta muy importante que encontré en un libro era: ¿cuál es el espectro de actividad bacteriana de la penicilina? Bueno, aunque la penicilina VK, que es la penicilina P potásica, de espectro limitado, inhibe tanto a los microorganismos gram positivos como los gram negativos de la pared celular de las bacterias gram negativas, es más compleja, por lo que estas son más resistentes a los efectos líticos de la penicilina. Algunas bacterias contra las que son eficaz la penicilina son los cocos gram positivos, que son los Streptococcus spp. La penicilina es un fármaco tradicional de elección para el tratamiento de infecciones estreptocócicas. Los anaerobios gram positivos relacionados con las infecciones dentales, pues vamos a tener como el Fusobacterium, Peptostreptococcus, Escherichia, Actinomyces y algunas bacterolices. Bueno, ¿y cómo se elabora este antibiótico? Bueno, pues la penicilina es una sustancia natural producida por un microorganismo que aniquila o detiene el crecimiento de otro organismo.
Como lo mencionamos en la historia, pues la penicilina fue descubierta por el examen Fleming en 1929 y se elabora a partir del moho Penicillium chirocenum. Este moho forma un anillo beta-lactámico. La amoxicilina y la ampicilina se consideran antibióticos semisintéticos que consisten en una mezcla de sustancias naturales y sintéticas, una sustancia producida por un organismo que después se modifica por medios químicos para lograr las propiedades deseadas. En algunos libros mencionamos a la penicilina B. Bueno, la penicilina B también es conocida como penicilina fenoximetílica, que es una variante de la penicilina con actividad por vía oral. La penicilina G no la tiene, pero después hablaremos de esta. La V proviene del latín vesco, que es vescor, que significa comer. En ocasiones se denomina penicilina BVK en caso de que la K hace referencia a la sal potásica. Creo que esto es extenderse un poquito, pero bueno, me parece un tanto interesante conocer estas variantes y de dónde provienen. Beta-lactamasas. Estas son enzimas producidas por bacterias con peptidoglucano y por algunos hongos, utilizadas para defenderse de antibióticos beta-lactámicos, o bien son utilizadas por la bacteria para sintetizar su pared bacteriana. El hombre las ha utilizado como terapéutico en la clínica. Se han desarrollado más de 190 enzimas de tipo beta-lactamasa y constituyen la mayor causa de resistencia bacteriana hacia antibióticos con anillos beta-lactámicos que ya explicamos. Las beta-lactamasas son proteínas especializadas con una estructura cuaternaria en beta-hoja. Son divididas en clases de acuerdo a su peso molecular, punto isoeléctrico y sitio activo, entre otros. Las clases A, C y D tienen serina en su sitio activo. Las clases B son metaloenzimas. Las beta-lactamasas clase A, C y D tienen secuencias de aminoácidos similares, sobre todo en las proteínas peptidasas, encargados de unir o reunir la penicilina, que son los blancos de acción de los antibióticos beta-lactámicos. La estructura terciaria de estas enzimas son muy similar. El sustrato natural de las peptidasas está en la pared celular. Este es un dipéptido con terminaciones de anil, de anilina, de foitna, al final de la murelina. Los mecanismos de acción de la resistencia de las beta-lactamasas es el siguiente. La producción de las beta-lactamasas ocurre por diversas modificaciones de la información genética. Estas modificaciones ocurren por dos tipos de mutaciones, las cromosómicas o por elementos exocromosómicos. En el tipo cromosómico, la resistencia ocurre por mutaciones en los genes de la bacteria que controlan las funciones y las estructuras sobre las que actúan los distintos antibióticos, modificando la susceptibilidad de la bacteria a ellos. En este caso, ocurre una modificación en la secuencia de las bases del ácido nucleico de la bacteria, transmitiendo de esta forma una información de su descendencia, que específicamente es la resistencia en un solo escalón o en el transcurso de varias generaciones, que es la resistencia en varios escalones, haciendo a la bacteria totalmente resistente a esta droga. Penicilina G, o también llamada benzilpenicilina, es un antibiótico para uso parenteral producido por un Penicillium Schizogenum y está comercialmente disponible en forma de sales de potasio, sodio o como penicilina benzatina. Las sales de potasio de sodio son de formas acuosas cristalinas del antibiótico y se administran por vía intravenosa o intramuscular. Esta penicilina son las formas de liberación sostenida de la penicilina para el uso intramuscular que ocasionan depósitos en los tejidos a partir de los cuales se absorbe el medicamento durante varias horas.
por ejemplo, la penicilina procaína, o por más días, por ejemplo, la penicilina benzatina. La penicilina G es un agente de elección para el tratamiento de infecciones de Streptococcus pyogenes, aunque están aumentando en todo el mundo las cepas de la resistencia. A pesar de ello, la penicilina G se considera un fármaco de elección en el tratamiento de la infección treponémica. Su mecanismo de acción es cuando, al ser un antibiótico betalactámico, principalmente bactericida, inhibe la tercera y última cepa de la síntesis de la pared celular, mediante la unión de las determinadas proteínas de esa pared. Estas proteínas de unión son responsables de varios pasos diferentes en la síntesis de la pared celular y se encuentran en cantidades de varios cientos de miles de moléculas por célula bacteriana. Y bueno, una nota que encontré en el libro de Fármacos en Odontología y según su descripción, dice, ¿por qué nunca se debe de prescribir la penicilina G en odontología? Bueno, porque esta destruye por completo el ácido gástrico, por lo que solo está disponible para su administración parenteral. Nuestro siguiente trema es amoxicilina, amoxicilina con ácido clavulánico y ampicilina. Bueno, ¿qué es la amoxicilina? La amoxicilina es un análogo semisintético de la penicilina con un espectro más amplio de actividad bacteriana. También se le conoce como amoxicilina trihidratada. Y el espectro de la actividad bacteriana, al ser una amoxicilina de espectro análogo, tiene espectro extendido. Sin embargo, su actividad contra Streptococcus u anaerobios orales es limitada en comparación con la penicilina VK. Tiene un espectro más amplio contra bacterias que no están en la actividad oral. Debemos recordar que las penicilinas se excretan de forma activa a través de los riñones en la orina y alrededor del 80% de sus dosis se depuran en el organismo en un lapso de 3 a 5 horas tras su administración. La vida media de la amoxicilina es de 1 a 1.3 horas y la de la ampicilina es más o menos de 30 minutos. La dosificación es más frecuente con amoxicilina y tiene un tiempo de vida media más prolongada y permanece en el organismo más tiempo que la penicilina y tiene una vida media más breve. Continuaremos con el ácido clavulánico. Bueno, hay que recordar que este es un inhibidor de las beta-lactamasas que se combina en preparaciones antibióticos con alguna penicilina para vencer ciertos tipos de resistencia a los antibióticos. Se usa principalmente para vencer a la resistencia en bacterias que secretan beta-lactamasas, como varias cepas de Streptococcus aureus y algunas bacterias gram negativas. De esta forma van a inactivar la mayoría de las penicilinas. Y en su forma más común es la sal de potasio clavunato de potasio, que es combinada con amoxicilina y pues esto va con el nombre frecuente de amoxicilina con ácido clavulánico. Sus contraindicaciones, pues manejamos la hipersensibilidad a la amoxicilina o a sus excipientes o a los antibióticos beta-lactamasas, como pueden ser las penicilinas y cefalosporinas, puesto que hay reacción cruzada entre el 5 al 20% de los casos. También está contraindicado en alcohólicos con una neuropatía periférica por agravar la neuropatía justamente periférica. Las precauciones que debemos de tomar es la irritación gastrointestinal, si se puede administrar solamente en dosis moderadas. En el embarazo también se puede administrar. Están clasificados como grupo B por la FDA y son seguros en los 3 fármacos, tanto ampicilinas, amoxicilina con ácido clavulánico y amoxicilinas. En la lactancia sí se puede administrar, pero con precaución, ya que son compatibles con 3 fármacos. Teóricamente pueden dar y producir en un lactante diarreas, erupciones también cutáneas y sensibilidad, pero pasan las cantidades muy pequeñas y pues llegan a ser seguras y se ha demostrado. La insuficiencia hepática sí se puede administrar, pero con precaución y menos en los casos graves. La insuficiencia renal sí se puede administrar. En casos graves, dar dosis de 12 a 24 horas en vez de cada 8 horas.
Y las alteraciones en la coagulación también las podemos administrar, pero con precaución, y en los niños tampoco hay ningún problema. Cefalosporinas. Las cefalosporinas van a penetrar la mayoría de los líquidos corporales y el líquido extracelular de la mayoría de los tejidos. Son de índole bactericidas y trabajan en las gram positivas y gram negativas. Bueno, se conoce también que no son tan recomendadas en el uso odontológico. Las cefalosporinas tienen una estructura con las penilicinas muy similares en cuanto a que tienen un mecanismo muy parecido. Sin embargo, debido a que las cefalosporinas tienen una absorción deficiente por vía oral y tienen una mala penetración con la bacteria, esto imposibilita el uso sistemático para infecciones odontológicas. Además, que el espectro más amplio de las cefalosporinas no proporciona ninguna ventaja sobre la penicilina B frente a los principales patógenos odontológicos. Hay que mencionar también que tiene una muy buena penetración ósea y más contra la actividad de Streptococcus aureus. La cefalexina es un fármaco de elección para la profilaxis antibiótica en personas con artroplastia total. Bueno, una pregunta muy importante es si se pueden administrar una cefalosporina a un paciente alérgico a las penicilinas. La respuesta es no, porque no deben recetarse cefalosporinas a pacientes alérgicos a las penicilinas, dado que hay una actividad cruzada del 10% con las cefalosporinas y todas las penicilinas tienen un anillo beta-lactámico en común. En nuestra siguiente diapositiva tendremos los precios comerciales que generalmente se manejan en farmacología respecto a los antibióticos en las primeras cadenas y centros comerciales. La amoxicilina la tenemos más o menos en un precio de 160 a 200 pesos. La amoxicilina CL, bueno, que en este caso es Amovay CL con ácido clavulánico, que es amoxicilina, está en un precio de 598. Como nos damos cuenta, su precio es muchísimo más elevado. La clindamicina en un precio de 125, la eritromicina en su precio comercial de 47 y la terracimina en un precio de 146. Como notamos, la eritromicina es un antibiótico más accesible económicamente. En la siguiente diapositiva tenemos una actividad que nos permite determinar qué antibiótico podemos utilizar de mejor manera en el consultorio. Y bueno, tenemos como primer ejemplo la penicilina G versus la amoxicilina. Y bueno, la amoxicilina tiene un espectro más amplio de actividad antibacteriana y se absorbe por completo alrededor del 90% en la dosis oral, de modo que produce menos molestias gastrointestinales, por ejemplo la diarrea. A su vez, permanece tanto tiempo en el intestino y logra concentraciones plasmáticas y tisulares más altas, además que los alimentos pues no van a afectar esta absorción. A comparación de la penicilina G, lleva más rápido torrente sanguíneo esta penicilina, pero es de administración más cómoda que la oral. Bueno, eso dicen algunos libros, pero hay otros que van a favor de la amoxicilina. La biodisponibilidad de la penicilina G es del 100%, mientras que la amoxicilina es del 90%. La dosis es menor de la penicilina G porque esta es cada 12 horas y la amoxicilina cada 8. La amoxicilina versus la dicloxacilina. Las dos son gram positivas, pero la dicloxacilina tiene un poco de sensibilidad para las gram negativas. La amoxicilina tiene una mayor biodisponibilidad en el 90% y la dicloxacilina tiene entre el 30 al 80%, entonces es una diferencia abismal. Y esta tendrá una mayor unión a proteínas en un 95%, su vida media es de 30 minutos, mientras que la amoxicilina, como lo mencionamos anteriormente, es de 90. La dicloxilina pues cuesta 50 pesos y es resistente a algunas beta-lactamasas, y a comparación de la amoxicilina pues cuesta alrededor de 200 pesos, como ya lo hemos mencionado. Cefalaxina versus amoxicilina. Ambos son para gram positivos. La cefalaxina es resistente a las beta-lactamasas. Su tiempo de vida media es de 90 minutos y es lo mismo que la cefalexina.
La biodisponibilidad es mayor en la amoxicilina con un 90%, mientras que la cefaloxina es del 80%. La ceftriaxona versus la amoxicilina. Bueno, la ceftriaxona es más sensible a los gram negativos, al contrario de la amoxicilina. También es resistente a beta-lactamasas. La biodisponibilidad de la ceftriaxona es del 100%, lo cual es mayor a la de la amoxicilina. La unión de proteínas es mayor en la ceftriaxona con un 95% y un tiempo de vida media de 30 minutos. Creo que ese es el único pero que le podemos poner a la ceftriaxona, porque en general maneja muy buenos tiempos. La amoxicilina versus la amoxicilina con el ácido clavulánico. Bueno, sabemos que ambos son para gram positivos por la vía oral. La biodisponibilidad es la misma en ambos y la amoxicilina con ácido clavulánico pues se utiliza para inhibir de forma directa a la resistencia con beta-lactamasas. Bueno, el metronidazol es introducido a la clínica en 1960. También es un antibiótico de espectro bactericida de acción permanente que actúa exclusivamente sobre anaerobios estrictos, siendo más, además que cualquier otro antibiótico, pues muy poco tóxico, con muy buena distribución en hueso, pus, fluido gingival y saliva. Algunos nombres comerciales, pues es el Rodogil y el Flagyl. Todos son de vía oral. Y bueno, algunas observaciones es como es irritante para el estómago, es mejor tomarlo con alimentos y en las comidas. La absorción no se altera por la ingesta de los alimentos como algunos otros antibióticos. Por vía oral es muy recomendable evitar el consumo de antiácidos y antiulcerosos, puesto que estos van a disminuir la absorción del metronidazol. Tomarlos una hora antes o después de la ingesta de metronidazol, pues es algo que se recomienda mucho. El metronidazol interacciona con alcohol produciendo el efecto antabus. Entonces, como recomendación va a ser no beber alcohol después de las 48 horas tras dejar el antibiótico. Ocasionalmente el metronidazol puede oscurecer o dar color rojizo a la encina. No es algo que pase siempre y no es tan relevante, pero se observa en algunos casos. También que si el paciente siente la boca seca, pues puede consumir dulces, chicles sin azúcar o usar preparados que van a sustituir a la saliva principalmente. Algunas contradicciones del metronidazol pues va a ser la hipersensibilidad por sus excipientes o otros nitromidazoles. En la siguiente diapositiva pues seguimos con una actividad de infecciones odontógenas, donde presentamos el caso de 3 pacientes, un pediátrico, un adulto y un adulto con una enfermedad, ambos en variables 1 y 2. En el caso de los niños, pues la dosis depende de la edad y el peso de cada niño. Debe tomarse en cuenta que hay una amplia variedad de dosis apropiadas para el medicamento. Por lo general, la información farmacológica para las dosis pediátricas pues es proporcionada a los fabricantes del medicamento. En este caso, yo pienso que podríamos mandar en una variable 1 una amoxicilina normal por 3 días, por los 3 primeros días, y mantener esa amoxicilina, además de acompañarla en ambos casos, en variables 1 y 2, amoxicilina normal, y en el caso acompañarla con algún analgésico, como podría ser naproxen con paracetamol de alguna otra manera, pero no pienso que podemos llegar a otro tipo de penicilinas. En el caso del adulto con variables 1 y 2, podríamos desde mi perspectiva mandar una amoxicilina normal y podemos mandarla igual por un periodo de 3 días. Y en el caso de que en el
caso tipo 2, después de 6 días de evolución, podemos mandar quizás que regrese a consulta y mandar una amoxicilina con ácido clavulánico si no está teniendo efecto. Y en la paciente número 3, incluso con su enfermedad, podríamos seguir mandando. Desde mi perspectiva, soy muy afín a la amoxicilina, entonces pienso que podríamos trabajar con la misma amoxicilina o las penicilinas solitas en un periodo de 3 días y posteriormente a 6 días, y si de acuerdo con el adulto, pues igual podríamos regresar a consulta y mandar una amoxicilina un poco más fuerte. En caso de que alguno de ellos no presente alergias a las penicilinas, podemos trabajar con las amoxicilinas, y si no, pues con clindamicina. En el caso de una cirugía programada, probablemente lo que yo podría hacer es mandar una amoxicilina de 500 miligramos, la dosis normal, tomar una cápsula cada 8 horas por 3 días, y un analgésico, naproxen con paracetamol de 275 a 300 miligramos, y tomar una tableta cada 6 horas por 3 días, y en caso de una complicación, pues probablemente pensar en dexametasona, pero si todo está dentro del parámetro normal de tiempo de trabajo, eso es lo que yo podría hacer. En caso de una infección que lleva más de 6 meses, pienso que lo más conveniente es dejar los antibióticos un tiempo y quizás mandar un antibiótico más fuerte al lapso quizás de unos 3 días de observación, de ver cómo es que, en primera, determinar qué antibiótico es el que está tomando el paciente, hacer una serie de estudios, determinar por qué no está funcionando este antibiótico, y pues quizás mandar el más fuerte, que podría ser una amoxicilina con ácido clavulánico, después de quitar la infección. Considero que por más medicamento que se le dé a un paciente, no va a haber algo que quite de la noche a la mañana ese dolor. Lo primero que hay que hacer con ese paciente que lleva 6 meses con esa infección, considero que es quizás quitar ese molar o ese diente que está infectando a los tejidos adyacentes, y el antibiótico, al determinar que no va a haber un factor que esté contaminando la zona, va a hacer su trabajo, y probablemente podemos trabajar con amoxicilina con ácido clavulánico. Como tema final tenemos un antibiótico profiláctico que va a tener como objetivo principal prevenir la aparición de una infección a partir de la puerta de entrada que produce la acción terapéutica. Bueno, esta profilaxis antibiótica es la utilización de un fármaco, como ya lo mencionamos, para prevenir infecciones o al menos controlarlas. Aun cuando se usen técnicas estériles, los procedimientos quirúrgicos pueden introducir bacterias y otros microorganismos en la sangre, por ejemplo, la bacteremia, lo que pueden colonizar e infectar varias partes del cuerpo. Se estima que del 5 al 10% de los pacientes hospitalizados en el departamento de otorrinolaringología, que es cabeza y cuello, adquieren una infección nasocomial que agrega un costo sustancial en promedio a 4 días extras de hospital. Y bueno, esto es tan importante porque los antibióticos pueden ser efectivos para neutralizar las infecciones, además que los pacientes deben ser seleccionados para la profilaxis si la infección posoperatoria puede comprometer la recuperación. Y para terminar este tercer video, escogí de la revista Science un artículo llamado ¿Por qué es tan malo Omicron? Y están sugiriendo algunas pistas y no son tan alentadoras alrededor del mundo. Y bueno, alguno de los precursores de esta investigación es el Reino Unido, en donde nos comentan que en los últimos días de noviembre se han encontrado más de 30 mutaciones de la proteína de esta variante, que inclusive puede ser más contagiosa que alfa y delta. También se ha estudiado que protegen alrededor del 50%
las vacunas, es decir, de la bacteria solo te va a proteger la vacuna un 50%, y en los países de primer mundo se está destacando hacer nuevas jornadas para vacunación alrededor del mundo. La magnitud de este problema depende si las vacunas y las infecciones previas aún protegen contra la enfermedad. También hay una preocupación muy grande, puesto que la evidencia es más transmitible y cada día es más fuerte. A pesar de que no es una variante mortal, llega a ser mucho más transmitible. El número de pruebas de reacción en cadena de la polimerasa positivas en las que no se puede detectar el gen que codifica la proteína, pues ha sido cada vez más amplio en países como Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Algo que tiene muy asustado a todo el mundo, pues es esta inestabilidad de saber qué tan bien protegidos vamos a estar con esta variante, además de otras. Aunque el mundo, comentan en este artículo, comienza a tener un nuevo panorama de vida en el que muchos comenzamos a sentirnos más seguros y cómodos, pues no debemos de bajar la guardia, porque así como Omicron pueden sorprendernos muchísimas más variables en el 2022, y el distanciamiento social, a pesar de que lo hemos dejado un poco atrás, es importante no bajar la guardia ante estas nuevas variantes. Muchas gracias por su atención y bueno, este fue mi tercer video.